Bien, seguimos otro ejemplo, otro ejercicio, analizando las integrales inmediatas. Tenemos entonces la integral de x elevado, integral de x menos 1 sobre x elevado al cuadrado, una fracción. De la misma manera, esto lo separamos, ¿no? Tenemos en el numerador dos términos, en el denominador tenemos un término y esto lo podemos separar en dos integrales. Sería la integral de x sobre x cuadrado diferencial de x menos 1. Aquí puede escribir 1 o puede escribir diferencial de x, porque diferencial de x por 1 da diferencial de x. Entonces usted puede escribir o 1 sobre x cuadrado por el diferencial de x, o puede escribir aquí diferencial de x sobre x cuadrado. Es la misma cosa, debe entender que es lo mismo. Bien, aquí aplicamos una propiedad de la potenciación. Fíjense ustedes, las bases son iguales. Esto es una potencia de base x elevado a la 1 en el numerador, base x elevado a la 2 en el denominador. División de potencia igual base, copia la base, resta los exponentes. Esas son propiedades de bachillerato que ustedes tienen que repasar. Y aquí escribimos el denominador en el numerador, es decir, invertimos la fracción, pero el exponente va a cambiar de signo, va a ser negativo. Entonces, al restar, fíjense ustedes, restamos, esto va a quedar x elevado a la menos 1, por lo que dejamos la x en el denominador con el exponente positivo. Y es lo mismo escribir diferencial de x sobre x o escribir 1 sobre x por el diferencial de x. Menos x elevado a la menos 2. El exponente aquí es 2, eso lo podemos hacer. Pero cuando el exponente es 1, no podemos escribir en el numerador la x con exponente negativo, porque cuando usted sume menos 1 más 1 da 0, y entonces esto es lo que genera la inmediata, que aquí usted puede escribir diferencial de x sobre x, y eso genera la integral inmediata, que es igual al logaritmo neperiano de x más, aquí sí, usted sabe que esta es la integral de x a la n, entonces sería menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1 más la constante c. Y al final, bueno, nos queda el logaritmo neperiano de x, la x elevada a la menos 1, aquí en este resultado, la escribimos en el denominador con exponente positivo. Y aquí hay un error, es menos, porque más por menos, menos, aquí el signo es menos, un error. Corrijan esto acá, un error de transcripción. Y entonces, bueno, este es el resultado. Continuando, tenemos ahora las integrales por sustitución o cambio de variable. Integrales por sustitución o cambio de variable. Aquí vamos a sustituir, vamos a cambiar la variable. Tenemos un ejemplo. Fíjense ustedes, no existe una regla que me diga, bueno, usted siempre va a sustituir por esta función. No. Acuérdense lo que le dije, por eso iniciamos con derivadas, ¿no? Entonces, si usted, aquí yo tengo dos funciones, la integral del logaritmo neperiano de x sobre x. Entonces yo tengo que sustituirla. ¿Por qué razón? Porque no tengo una inmediata del logaritmo neperiano. No tengo una función inmediata para integrar el logaritmo neperiano. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Yo debo sustituir, pero yo debo elegir. Si yo sustituyo una variable para cambiarla, ¿no?, por x, entonces cuando yo derive, me debe dar el logaritmo neperiano de x por el diferencial de x. Si yo elijo sustituir la variable por el logaritmo neperiano de x, cuando yo derive el logaritmo neperiano me tiene que dar x diferencial de x. Bien, entonces yo voy a elegir, y la variable u, para cambiarla, ¿no?, o sustituirla, y voy a llamar u igual al logaritmo neperiano de x. Yo tengo que derivar en ambos lados, ¿no? La derivada de u me da el diferencial de u. Y la derivada del logaritmo neperiano de x es la derivada del argumento, que es 1, sobre el argumento sin derivar. Entonces me va a quedar diferencial de x sobre x. Y si usted se fija, eso lo tenemos acá. Es decir, que yo voy a sustituir logaritmo, en lugar de escribir logaritmo neperiano de x, voy a escribir u. Y donde está diferencial de x sobre x, voy a escribir du.
Y me queda entonces integral de u por du. Y esa es la integral de x elevado a la n. Eso la sabemos, ¿no? Aquí vale 1. Integramos. Eso es n x, en este caso u, elevado a la 1 más 1 entre 1 más 1. 1 más 1 es 2 sobre 2 más la constante c. Bien, una vez que yo integré, porque me dio esta inmediata, debo devolver ese cambio. Entonces devuelvo el cambio. El cambio que yo hice fue u, aquí tengo u, es igual al logaritmo neperiano de x. Entonces el logaritmo neperiano de x elevado al cuadrado sobre 2 más la constante c.